Atención oyentes del podcast Testigo Invisible. Tengan en cuenta que algunos episodios de esta conversación contienen descripciones explícitas de muertes y casos violentos. Estos segmentos pueden ser angustiosos y potencialmente perturbadores para oyentes sensibles. Se recomienda discreción. Las opiniones expresadas en Testigo Invisible son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten, y no reflejan necesariamente la línea editorial ni el pensamiento de este medio de comunicación. Del Mar Productions presenta. Y entonces a mí me apuntan con una metralleta y me dicen, párate, ¿no? Yo digo, sí, yo me paré. Y nos suben a una camioneta negra. Y rapidísimo nos suben y nos agarran la camisa y nos la ponen así para taparnos. Me agarra del cabello y me empieza a azotar sobre la camioneta, pero de una manera, yo no podía hacer nada. Porque yo quiero que por lo menos mis hijos sepan que me ejecutaron, pero que sepan que, pues, o sea, que no me desaparecieron. Que ya no me importa cómo encontrar a mi hijo. Lo que quiero es calmar este dolor que traigo adentro. O sea, para mí fue algo como muy impresionante porque yo no había visto pues tantos muertos. Los muertos estaban, por donde tú caminabas, los muertos estaban a la orilla de la carretera. Recuerdo que yo después de 4 o 5 días me llegué a bañar con agua súper sucia, pero tenía que bañarme, ¿no? Ya me sentía incómodo. Hola, bienvenidos al podcast Testigo Invisible. En este nuevo episodio le damos la bienvenida a un camarógrafo excepcionalmente valiente y comprometido con la verdad. Su nombre es Juan Carlos Martínez, cuya carrera ha estado marcada por cubrir noticias impactantes dentro de México e internacional. Este invitado ha experimentado situaciones extremadamente peligrosas, incluido un secuestro por parte de narcotraficantes mexicanos, lo que ha profundizado su comprensión de los riesgos asociados con su labor periodística. En este episodio compartirá tanto las historias que han capturado como su perspectiva personal sobre los desafíos de trabajar en zonas de alto riesgo, donde iluminará aspectos oscuros de la realidad a través de su experiencia y su lente. Le damos una cálida bienvenida a Testigo Invisible a Juan Carlos Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, pues interesado en esta entrevista. Excelente, te lo agradezco mucho. Yo sé que mucha gente está ansiosa de saber de ti y qué es lo que has hecho en tu carrera como camarógrafo. Así que comencemos desde el principio. ¿Qué te parece si me dices cuándo comienzas tú con esta odisea de ser camarógrafo y trabajar con cámaras o en televisión? Bueno, yo empecé en 1996 por azares del destino y mi mamá trabajaba con una productora. Era trabajadora doméstica de esa productora. Mi mamá le preocupó un poco que dejara de ir a la escuela. En pocas palabras, platiqué con la productora, me dijo, hola, mira, tu mamá está preocupada, y quiere que, y yo le quiero ayudar. ¿Quieres trabajar? Le dije, sí, claro, sí quiero trabajar. No, porque la verdad, digo, yo vengo de una, pues honestamente vengo de una familia súper humilde. Y en ese momento, ¿cuántos años tenías cuando tu mamá hace esa conexión? Yo tenía como entre 16, 17 años. Ah, mira. Más o menos sí tenía esa edad. Entonces me dijo, vas a trabajar 3 meses en lo que inicia el año y te pones a estudiar. Y pues bueno, yo llegué ahí primero en las oficinas, ¿no? Yo hacía todo, hacía la limpieza y me dedicaba a sacar las copias, los guiones porque en ese tiempo se estaban grabando una telenovela que se llamaba Con todo el alma en TV Azteca, aquí en México. Mira. De repente cuando yo iba a entregar los breaks, pues me quedaba viendo a las cámaras, ¿no? Y me quedaba, pues siempre me llamó muy, bueno, o sea, en ese momento me llamó la atención las cámaras y me acerqué con un camarógrafo y me veía, y yo lo veía y veía la cámara y me decía, ¿te gusta? Le dije, sí me gusta. Y ya me decía, mira, este es un tripié, este es el cabezal, esta es la estrella. Wow. Era cuando en ese tiempo iniciaba TV Azteca.
Bueno, después de las oficinas yo me fui al área de construcción, donde se hacían todos los sets. Y bueno, y ahí aprendí muchas cosas, hasta que se llegó el día que nos fuimos a Azteca Digital y pues me dieron la oportunidad de ser asistente de cámara, ¿no? Entonces trabajabas en producción, podríamos decir, ¿no? Porque si Sí, cargabas cable y exactamente. todo eso. Recuerdo una anécdota donde estábamos grabando una telenovela, no recuerdo cómo se llamaba, porque grabé bastantes telenovelas y de repente me dice a mí Beto Castillo, oye, hazte el parcial telefónico. Y yo así para mí me puse nervioso porque yo después de muchos años, porque yo para llegar a ser camarógrafo, operador de audio, pues pasaron como 4 o 5 años. Ah, ok. Y no recuerdo quién se acercó y me dijo, oye, dice, la verdad eres afortunado. Le digo, ¿por qué? Dice, yo tengo más de 15 años conociendo a Roberto Castillo y yo jamás había visto que a alguien, él, le diera la oportunidad de prestarle su cámara para hacer una toma. Y un día me dijo Roberto Castillo, ¿sabes qué? Nunca he recomendado a nadie, pero te voy a recomendar a ti. Todo fue muy rápido, la verdad que todo así fue de una, yo salté una cosa a otra. Después ellos me contrataron a los 15, 20 días, 3 semanas, me dijo, oye, fíjate que necesitamos, yo tenía 17 años, yo recuerdo perfectamente. Y entonces se acerca la productora que se llamaba Chachi, que era la productora del programa, y me dice, oye, pues me han dado muy, muy buenas referencias de ti y necesitamos un asistente para los reportajes que hacemos aquí. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? En pocas palabras, te estaba ofreciendo una posibilidad de irte de producción a noticias, ¿correcto? No, sí, prácticamente sí, de producción a irme a hacer los reportajes, a cumplir los sueños de todo, ¿no? Perfecto. Recuerdo que sí, le dije que sí, y dije, no, pues ya, aquí me quedo, ¿no? Y pues ahí en Argos me quedé prácticamente como del 97 hasta el 2006, casi fueron 10 años. Y para mí ahí hice telenovelas, hice reportajes, hice noticias, hice programas para niños, pues hice muchísimas cosas, ¿no? Argos trabajaba con People and Arts, con muchísimas compañías, entonces ahí prácticamente inicié. En sí has conocido figuras importantes de los medios de comunicación allá en México. Sí, claro, he conocido muchísima gente, he conocido muchísimos actores, muchísima gente pues importante. Oye, y bueno, ya contándome toda esta primera parte de tus inicios, lo que es televisión, cuéntame cuáles han sido esas notas que te han quedado ahí marcado hasta el presente, porque pasó algo muy, muy, muy delicado o estuviste en peligro. Cuéntame alguna de esas historias acerca de lo que viviste. Es algo que me marcó ahí en el 2010, pues fue en Reynosa, ¿no? Ok. Porque yo ya tenía 2 años trabajando ahí en Milenio Televisión, un poquito más, y de repente me dice mi jefe, oye, ¿sabes qué? Te vas a ir a Reynosa. Luego, ok. Dice, allá te vas a tomar un avión y allá va a llegar Raimundo Pérez Arellano, que era uno de los reporteros con los que habitualmente trabajaba, había más, pero en esa cobertura me tocó ir con él. Ya. Me recuerdo que en ese tiempo me dijo, oye, te vas a llevar el Live View, ¿no? Que era un Live View de este tamaño, ¿no? Que era una mochilota. Sí, eran grandísimos ya. Eran grandísimos, ya me llevé mi cámara y me llevé mi Super Live View, que era así como una, ¿recuerdas, no? La mochila grandísima. Sí, claro. Y ya me dijo, ahí lo vas a encontrar. Ah, perfecto. Recuerdo perfectamente que yo llegué al aeropuerto y él ya estaba ahí. Ah, ok. Lo que pasa es que él es de Monterrey y pues Monterrey, Reynosa está muy cerca. Ah, ok. Creo que él había llegado en autobús o no recuerdo, la verdad no sé por qué medio había llegado. La cosa es que él llegó ahí. Y en ese tiempo pues nos mandaron cubrir qué estaba pasando en Reynosa, ¿no? Porque no... ¿Acerca de qué? No. Acerca de que, bueno, en ese tiempo, en el 2010, pues estaba viviendo, pues
pues un momento de delincuencia en todo el territorio mexicano Ok. y nos mandaron Ok. exactamente ahí, ¿no? Perfecto. Entonces recuerdo que llegamos, ya me dijo Raimundo, pues mano, vamos a rentar un carro y vamos a ir a grabar acá. Estuvimos grabando muchas historias de personajes que habían ejecutado, de muchas cosas, de narcos que habían Wow. ejecutado, de unos personajes que hacían hip hop para los, para los, para los narcos, ¿no? Ya. O sea, Ya. en ese tiempo estaban los narcocorridos y en ese tiempo estaba como el boom del hip hop Ya. y estaba un grupo que se llamaba Cano y Bloom, ¿no? Y los fuimos a entrevistar, a ver si tengo la Ujú. oportunidad de mandarte la nota. Y Perfecto. estuvimos ahí como, llevábamos unos días, no recuerdo exactamente cuántos días, pero recuerdo perfectamente que un día íbamos manejando y de repente vimos que llegó un convoy de camionetas, pero un convoy, o sea, como de película, ¿no? La Ah, gente no lo cree, de ¿en repente serio? un convoy con placas que decían CDG, cártel del Golfo, ¿no? Y Oh. nosotros así, pero era un convoy Oh. como de, calculo, unas 7, 8 camionetas, pero así nos quedamos. E incluso recuerdo perfectamente que un día se pararon así al lado de nosotros y yo no quise voltear porque dije, bueno, esto qué no, como de película Oh. y ya, se pasaron. Ya. Entonces empezamos a hacer esas notas, se empezó a enviar el material por vía LiveView Ajá. empezaron a salir las notas. Nosotros llevábamos ya unos días y por seguridad nos dijeron que nos estuviéramos cambiando de hotel. Entonces nos estuvimos cambiando de hotel, que incluso cambiáramos también de auto, ¿no? Que fuéramos a Ya. la renta de autos y estuviéramos cambiando para que pues no fuéramos ubicados. ¿Ese era un proceder normal de una persona que estuviera cubriendo alguna noticia en esa área? Que si la mayoría de la prensa que iba a esa área a hacer eso, ¿les pedían que se cambiaran de hotel o se lo dijeron a ustedes nada más? No recuerdo si era como un protocolo, Ya. pero nosotros sí recibimos como, bueno, Raimundo, que era como la persona que iba a cargo, no, Ya. nos habían recomendado eso. Te mentiría quién lo recomendó, te mentiría, pero nos dijeron, pues Ok. miren, traten de hacer este tipo de cosas para que no sean ubicados, porque nosotros entrevistamos al alcalde Ya. de Reynosa en ese tiempo, y nos dijo, pues aquí Ujú. es una zona muy caliente, aquí la situación está muy complicada. Oh. Ok, lo entrevistamos y después salimos. Un día recuerdo que recién nosotros salimos del Palacio Municipal de Reynosa, nos dimos la vuelta y nos volvimos a encontrar un convoy de camionetas, Otra pero vez. otra vez, pero no sé si alguien estaba comiendo importante, pero había todo un ejército afuera del restaurante. Wow. La gente, digo, yo no estoy mintiendo, yo lo vi. No, yo lo vi, no lo Ya. grabé, yo no lo grabé porque era complicado grabar ese tipo de cosas, pero era Claro. eso a menos de 1 kilómetro de Estados Unidos, ¿no? De una Oh. de las de la frontera con Estados Unidos. Nos fuimos al Mm. hotel. Me acuerdo que nos cambiamos a un hotel que era, no recuerdo, que estaba como se llama Boulevard Hidalgo, muchas cosas, no recuerdo exactamente las avenidas. Y de repente yo pensaba, porque la situación estaba complicada, recuerdo que un día estaba durmiendo y decía, ¿y qué tal si un día nosotros cerramos la puerta con el cerrojo, con el seguro? Mm. Ujú. Y yo veía el baño y veía la ventana y decía, pero si un día vienen aquí y nos quieren sacar, yo decía, pero por esa ventana no quepo, ¿qué voy a hacer, no? No, Wow. yo no sé, hoy me pongo a ver y digo, realmente yo lo presentía que me iba a pasar, no Claro. sé. Y Wow. ese día, yo recuerdo perfectamente esa noche que yo volteé y dije, híjole, pero había como una ventanita y dije, bueno, si vienen aquí, yo no puedo salir como escaparme por esa ventana y salir corriendo, ¿no? Pero no. Claro. Y recuerdo que esa noche salimos porque la idea era como evidenciar que realmente estaba pasando algo en Reynosa y nosotros estábamos como en un chat que mandaban Ajá. en ese tiempo, no recuerdo qué plataforma era, que decían,
ahorita hay una balacera en la colonia Cumbres, o está acá, o está allá, la zona está caliente, o hay disparos. Ujú. Y pues nosotros íbamos, no queríamos ver los disparos, eso es muy difícil, ¿no? O sea, pero queríamos Claro, ver si claro. había algún ir. Y recuerdo que un día nos dijeron, oye, por la colonia Cumbres, o no recuerdo la colonia. Ujú. Ahí está, la cosa está caliente, ¿no? Y ahí va, y ahí voy. Y ahí vamos, yo iba manejando. Y de repente me Wow. freno en el semáforo y veo pasar como muchas camionetas, no recuerdo exactamente cuántas, más de 6 camionetas, que igual eran de... Miento, una noche antes, de repente llegamos eso sí se llama Boulevard Hidalgo, que es una de las más importantes. Un día íbamos en Ya. la noche, porque nos tocó como en la noche a ver qué encontrábamos. Me acuerdo con Raimundo no me va a dejar mentir. Y un día de repente nos paran, de repente sale una camioneta, se nos cierra y paran todo el tráfico. Y me recuerdo que salió un Mercedes-Benz Ya. y atrás un montón de camionetas cuidándolo. Y del otro lado de la avenida, otras camionetas en sentido contrario. O sea, era Oh, una persona importante, ¿no? Y ya. Bueno, claro. se fueron, pasaron esa noche y pues nada, nosotros no los íbamos a seguir, ¿no? Sería como una locura hacer eso. La gente se quedaba así como pasmada y dejar que pasaran, Claro. se fueran Claro. y continúa el tránsito. Nos fuimos a descansar, no sé si fue al otro día o 2 días después. Oye, Juan Carlos, me salta la duda que en ese momento que llegas al hotel con Raimundo, ¿no hay una conversación ahí con tu periodista y decirle, oye, esto está demasiado caliente o estoy teniendo este presentimiento? ¿No crees que sería buena idea desertar de esto y regresarnos a la Ciudad de México o nunca pasó por tu mente? La verdad nunca pasó por mi mente. La verdad nunca pasó Wow. por mi mente. Nunca, nunca, eh, no, la verdad yo nunca tuve miedo. Ah, ok. La verdad es que yo Wow. nunca tuve miedo. Yo no sé, o sea, igual fue un error no pensarlo, pero yo esa noche pensé eso entre mí, pero o tal vez yo no se lo dije por no meterle miedo, o igual él Ya, también ya. lo pensaba y no me lo dijo por no meterme Por lo miedo, mismo, ya. no sé, ¿no? O Claro. sea, puedo pensar muchas cosas, pero recuerdo perfectamente el día que nos pasó el suceso. Era como al mediodía, era después de mediodía. Ah, Y ya. nos dicen, oye, en la colonia, no recuerdo la colonia, pero sí recuerdo que era una colonia. Oye, la cosa está caliente. Hay como se está viendo que hay gente, pues hay gente de la delincuencia. Ya, Y ahí ya. vamos. Y recuerdo que vimos pasar unas camionetas. Me recuerdo que era una Cherokee negra, gris, que Ya. pasó con un montón de camionetas, pero de verdad era como de película ver esas cosas, ¿no? Ah, Con CDG, ya. CDG y pasaron. Pero te voy a decir, y antes de eso, me dice Ray, oye, vámonos a la entrada de Reynosa, Ajá. porque para grabar. Y sí, nos fuimos con el carro, nos regresamos para grabar como una panorámica, o como para establecer que estamos en Reynosa. Y me Ah, ok. salgo con la cámara para hacer la toma y había un retén de la policía de Ajá. Reynosa. Y de Ok. repente yo salgo con mi cámara y empiezo a grabar, pero de repente se vienen un montón de camionetas de la policía Ya. y llegan con nosotros y nos apuntan, o sea, nos apuntan. Oh, Y así de, oye, no, nosotros no, tranquilo, somos periodistas. Y ya se baja como una de las personas encargadas y me dice, ay, hasta descansamos, es que ahorita nos dicen, no, es que ahorita el pedo está muy cabrón.
y como los vimos desde allá y pensábamos que tenían armas, Claro. y es que nosotros ahorita estamos aquí en el retén, estamos deteniendo los autos porque los Zetas quieren entrar a esta zona. Uf. No, no, pues no, tranquilos y todo, no, 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 somos periodistas. Ah, sí, dice, ya nos habían reportado que ustedes andaban por aquí. Y ya, pues, Mira. dijimos, bueno, pues bueno, por lo menos sabemos y ya estábamos tranquilos. Y ahí estuvimos haciendo Y, muchas cosas. y dan por hecho de que están protegidos porque los policías están avisados. Claro, porque dices, ah, bueno, pues, Claro, bueno, ya saben que estamos aquí. Y se llega al claro. otro día, se llega el día del suceso, y te digo que era temprano, pasaron las camionetas, se pasaron, y me dice, y yo iba manejando, y me dice Ray, si quieres se metieron ahí, si quieres vamos a seguirnos 2, 3 calles y nos metemos a la derecha, y ya, pues vemos ahí qué pasa para no seguirlos. Entonces yo Ya. con paso 3 calles, me doy a la derecha, y Ray me dice, pues háblate aquí, sí, y de repente vamos pasando, llevábamos me acuerdo que llevábamos un Jetta rojo, Ya. y, y damos la vuelta a 3 calles, después otras 2 calles y damos a la derecha y nos los topamos de frente. ¿Con quién? O sea, con las camionetas, y tenían a 2 personas ahí, y estaban abajo todos, o sea, todo el convoy estaba abajo Ya. con armas y todo, y tenían a dos Wow. personas que las estaban revisando. Ya. Y yo recuerdo que yo pasé, y yo me empecé a poner nervioso, ¿no? La verdad es que a mí el corazón me empezó como a palpitar, porque yo pasé Man. así, con miedo, porque yo los vi a todos abajo ya. Yo paso, y de repente yo pasando escucho que dicen, ¡ey, ey, ey! Pero yo en ese momento yo no le dije a Ray, Ya. yo no le dije a Ray, porque yo pensé que, dije, yo no voy a voltear ni me voy a parar, porque yo no, o sea, no, yo no tengo nada ni nada, ¿no? Correcto. Yo me empecé a poner nervioso. Yo, yo sigo tranquilo, nunca aceleré, porque yo recuerdo que, que yo seguí, y de repente yo veo el retrovisor, y de repente yo veo que como 3, 4 camionetas se giran y vienen hacia nosotros. Yo Hacia nunca ustedes. aceleré, Wow. sí, y entonces yo doy vuelta y yo decía, yo me voy a parar ahorita en una tienda normal para que la cosa no es de nosotros. Claro. Pero yo me paro, yo me doy vuelta, y yo veo que nos siguen siguiendo. O sea, para no hacerte la más larga, de repente yo ya los tenía aquí. Encima. Yo ya los tenía Wow. encima. Y entonces a mí me apuntan con una metralleta y me dicen, párate, ¿no? Yo Oh, digo, sí, yo me paré. Yo me paro, y pues me sacan. A Ray lo sacan. uf. Alguien se lleva el auto. Alguien de ellos se lleva. O sea, se le llevaron el auto porque nos lo entregaron al final. Y nos Ajá. suben a una Ajá. camioneta negra, y rapidísimo nos suben y nos agarran la camisa y nos la ponen así para taparnos, ¿no? Ah, ok. Te la ponen encima de la Me cabeza la ya. ponen encima. Yo estaba en la camioneta de atrás del lado del copiloto, y Raimundo estaba del Uf. otro lado, y a Raimundo le decían que quién éramos, y recuerdo que me bajan de la Ya. camioneta Ya. y me llevan a un lugar y me empiezan a interrogar. Ah, para esto me agarra un tipo, y me empieza me agarra del cabello y me empieza a Ya. azotar sobre la camioneta, pero de una manera, yo no podía hacer nada, ¿sabes? Wow. Entonces, hasta que llegó, no, la verdad yo creo que el tipo, o sea, en ese momento yo no lo vi, le dije que, o sea, pero yo como que intuí que como que el tipo estaba como drogado, ¿me entiendes? Ah, ok. Entonces, pues me traía de un lado, entre la camioneta me pegaba, me azotaba en la camioneta, hasta que pues ahí un personaje, ¿no? O sea, como todo un Rambo, pero traía todo un equipo táctico, ¿no? Ya. Entonces, y ya le dijo, suéltalo.
Y yo dije, ay, bueno, qué bueno que le dijo que me soltara, ¿no? Porque yo dije, Wow. este tipo me va a matar. Deja de golpearlo porque yo casi me dijo, yo lo voy a interrogar. Y entonces me Uf. agarra, me pone en la camioneta y yo agachado y me golpea y me dice, no me voltees a ver. Y me Ouch. agacho, no con miedo. Y me dice, ¿de dónde eres? Y yo soy le digo, soy del Distrito Federal. Ah, eres chilango. Y peor me Mm. iba, ¿no? Me empezaba a golpear. Y luego me decía, ¿y Wow. cómo te llamas? Y yo así, Juan Carlos Martínez, no, pero voltea y veme cuando te estoy preguntando. Y yo así, pues, o sea, me Wow. agacho, te miro, o sea, me golpea porque me agacho, Claro. porque bueno. Y entonces, y te digo, cuando le dije que era chilango, pues me feo, creo que no les caían bien los chilangos porque me Ah, empieza a golpear más. definitivamente no, ya. Yo escuchaba muchas comunicaciones con Rail. A Rail también le pegaban con la pistola le pegaban en eso. ¿Y qué están haciendo aquí? Oh. No sé qué, y así, y así, y así. Y el tipo ese empieza a hablar por radio y le dice a alguien, le dice ahí, engánchalos. Y Uf. yo dije, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que nos van a hacer, no? No, engánchalos era esposarnos, ¿no? Ah, ok. Entonces recuerdo que nos esposaron, o sea, con las manos hacia atrás Ajá. y nos pusieron unas bolsas en la cabeza, ¿no? Y Qué nos asfixiante, dijeron, ¿no? ¿Te tuviste sí, asfixiar con eso? no, eran como de tela y nos las pusieron Ya. y, y nos subieron a la camioneta. Porque el siguiente paso, te lo cuento porque ya, digo, porque lo viví, pues era Ajá. llevarnos a una casa de seguridad, Ya. ¿no? Donde los tienen retenidos y los siguen torturando, en pocas palabras, ¿no? Exactamente, sí. Yo recuerdo que llegamos ahí al lugar y ya nos metieron. Pero recuerdo que dentro de esa parte fue como una anécdota chistosa porque como que uno de los jefes le decía, pásame mi corta. La corta pues es la pistola. Ya. Y le decía, pésame la corta. Y le dijo el tipo ese, es que no la traigo. ¿No? Fue como chistoso eso. Y de Mm. repente me recuerdo que llegamos a la casa de seguridad, todo un movimiento, camionetas, nosotros escuchábamos todo eso, para nosotros Ah. era como bien complicado. Y recuerdo que llegamos a una casa de seguridad y le dice, abra la puerta, abran esa Juan. Y el mismo tipo le dice, es que no traigo las llaves, jefe. Y recuerdo que le decía, ahorita te voy a dar unos tablazos, hijo de tu puta madre. No sé qué, bueno. La cosa es que llegamos al lugar, sí, cosas chistosas que dices, que yo recuerdo, ¿no? Ya. Pero recuerdo que cuando a mí me esposaron y me pusieron La esa, capucha. esa bolsa negra, la Correcto. capucha, pues yo la verdad, yo pensé, yo en ese momento, la verdad yo pensé que me iban a matar. Y, 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 y recuerdo que yo iba con las manos atrás y yo creo que yo soy creyente católico y yo ahí en ese Ya. momento recé. En esos tiempos, cuando te pasó este evento a ti, ¿ya habían asesinatos de colegas de camarógrafo y periodista? Porque ahora se está viendo mucho en el presente, en este año Sí, 2024. ¿En ese año también? sí, claro. Sí, en ese año ya había algunos camarógrafos y algunos reporteros pues ejecutados y Wow. pues eh, te digo, no sé, no te puedo decir que la mayor, los asesinatos hayan sido por temas de narcotráfico, pero también temas de que a muchos políticos igual no les Ya. gustaban las notas. Los Tampoco quiero reportajes, claro. generalizar, ¿no? Claro. Los reportajes tal vez de algunas notas que a políticos no les, o a otras personas, empresarios, no sé. Yo pensaba mucho en mis hijos estaban pequeños, pero en ese momento se veían cosas de que había gente que le sacaban los ojos, Ay, les Dios. cortaban la lengua, Ay, les Dios. cortaban la cabeza, los descuartizaban prácticamente en vivo y hasta grababan las ejecuciones, ¿no? Y recuerdo que cuando me llevaban hacia la casa de seguridad, yo nada más iba pensando entre que yo decía, por favor, si me van a matar, pues que me maten de un tiro, que me pongan un tiro en la cabeza y que pues que avienten mi cuerpo en una carretera
como yo había visto, yo había ido a Torreón, a donde yo había visto a gente ejecutada, ¿sabes? Ya. Gente amarrada, gente como yo, que en ese Sí, momento yo estaba. Y yo decía, bueno, porque yo quiero que por lo menos mis hijos sepan que me ejecutaron, pero que sepan que, pues, o sea, que no me desaparecieron. claro. Wow. Qué fuerte, hermano. Uf. Y bueno, de ahí llegamos al lugar. Y y recuerdo que a mí me sentaron como en un asiento como de auto o algo, y a Raimundo le seguían, porque nosotros acabábamos de ir a Guerrero a hacer un operativo de la quema de amapola en Ah, Guerrero. ok. Ujú. Me Ya. acuerdo que habíamos ido y Raimundo pues tenía fotos, porque nos habían llevado en una parte nos habían llevado en helicóptero, otra parte en un Hummer porque era difícil, es la sierra de Guerrero. Wow. Ok. Entonces, para llegar a esos plantíos de amapola no es fácil llegar, ¿no? Correcto. Ya. Entonces, Raimundo tenía fotos con gente del ejército. Entonces, como le estaban revisando su celular, Ujú. le veían fotos y le decían que por qué tenía fotos de personajes con la Marina. Y Ujú. Raimundo le decía, no, pues es que yo soy corresponsal y pues esas fotos yo me las saqué porque fuimos a hacer ese reportaje, ¿no? En algún momento pensaban que Raimundo era, no sé, era de algún otro Un cártel, infiltrado. no sé, no sé, ¿no? Exacto. Y entonces lo que pasa que a mí cuando me pusieron las esposas, a la hora de Ujú. que me sentaron, Ujú. o sea, porque no me dijeron, siéntese, señor, ¿no? Claro. O sea, me sentaron aventándome Correcto, ya. y me estaban apretando muchísimo las esposas. Yo ya sentía que mis manos no las No estaba reaccionaban. moviendo. Entonces yo me movía, Oh, no reaccionaban. Entonces yo movía las manos para que sí, porque yo sentía que se me dormían las manos. Entonces ya. yo me estaba moviendo de esta manera. Y recuerdo que el tipo me agarraba de aquí porque yo sentía, o sea, a pesar de que yo estaba tapado, yo sentía que el tipo me agarraba y me decía que por qué me movía, que por qué me movía. Y yo Ujú. decía, pues estos tipos me van a matar, me van a cortar la lengua, me van a sacar los ojos, ¿qué me van a hacer? Me van a meter a una fosa, no sé, ¿no? Wow. Y tal era la desesperación que, que, que de repente cuando llegó un momento en el que yo me seguía moviendo y me recuerdo que me agarró de aquí y yo creo, o sea, yo recuerdo o sea, puedo decir que se acercó porque yo lo sentía aquí a pesar de que estaba Ujú. tapado y me decía, y me dice, pero ¿por qué te mueves? Y yo le dije, es que me aprietan estas chingaderas. Le digo, es que me están apretando estas madres, o sea, las esposas. Sí, claro. Y le dice a un tipo, a ver, le dice, hey, aflójale aflójaselas. Entonces agarró el tipo, me las aflojó y dije, ya. Me paró, me las aflojó, pero a la hora de sentarme, o sea, a la hora de sentarme, volvió a hacer lo mismo, porque las esposas corren, ¿no? O sea, al momento de que pegan con Oh, algo, claro, se vuelven a laquear, ¿no? se vuelven a laquear y ya no hay regreso, Ah, ¿no? Entonces yo me seguía moviendo. O sea, uf, entre todo eso, escuchábamos radios, escuchábamos que hablaban, que a Raimundo lo interrogaban, también lo golpeaban. wow. Y llegó un momento, y yo me seguía moviendo o sea, de esta manera, ¿no? Ok. Porque yo quería mover mis manos, porque yo sentía que se me estaban como durmiendo, ¿no? De que me apretaban. Pero no, en ese Y el momento no tipo, pensaste que lo estabas casi provocando al tipo, porque si ya te estaba preguntando de por qué te movías, la lógica decía que mejor te quedaras tranquilo, porque el tipo algo iba a hacer. pero no, pero ¿qué crees que? La verdad, yo sentía, o sea, la verdad es que yo tenía miedo, Ya, ¿sabes? Yo tenía mucho miedo. Y también yo sentía que mis manos no o sea, reaccionaban. sentía o sea, que me estaban, o sea, sentía dolor.
Claro. ¿no? En las manos, muchísimo dolor, porque las esposas te aprietan de una manera que ya no las puedes. Uh-huh. Entonces yo me seguía moviendo, y sí, el tipo, lo provoqué, porque el tipo me dijo, yo recuerdo que me volvió a agarrar de aquí, Uh-huh. y me dijo, ¿pero por qué te sigues moviendo? Y yo dije, yo ya no le voy a decir que se me volvieron a apretar, porque dije, hay de dos, me va a poner un balazo en las manos o me las va a cortar. Correcto. Pensé, ¿sabes? Entonces me dice, y me agarró así y me dice, ¿pero por qué te mueves? Y yo le contesté y le dije, porque tengo miedo. Esa fue mi respuesta. Y cuando le dije, tengo miedo, me empezó a golpear. ¿En O serio? sea, me empezó a golpear, me acuerdo de esa manera, o sea, cuando te pegan en el estómago que te sacan el aire, Oh. o sea, no dejó ni de que se saliera cuando me empezó, o sea, terminó golpeándome hasta que se cansó, ¿sabes? Y ya, bueno, llegó un momento en el que se hicieron llamadas y afortunadamente los tipos nos dijeron, nosotros no tenemos ningún pedo, o sea, pedo es un problema, ningún pedo, ni con la policía, ni con el ejército, ni con los periodistas. Uf. Nosotros, el problema que tenemos es con los otros cárteles. Así que para nosotros, ustedes no vengan aquí, no vengan a calentar la plaza. Así que agarran y se van a chingar a su madre, porque si yo los vuelvo a encontrar, los voy a matar. Entonces yo en ese momento respiré, dije, bueno, ya. Y nosotros no somos rateros. Como les dijimos, el problema es con los otros cárteles. Ya. Así que ustedes no vengan a calentar la plaza. Calentar la plaza es que se haga visible lo que está pasando en cierta zona del territorio. Y recuerdo que entonces seguíamos tapados, nos llevaron en la camioneta, ¿no? Y recuerdo recuerdo perfectamente que alguien traía una loción o un perfume muy, muy, muy peculiar. Recuerdo cuando nos subieron, que luego que te voy a contar esa historia porque un día yo iba, después de, bueno, te termino de platicar, te hago un paréntesis, que un día yo iba en el transporte público después de unos 2 años de lo que me había pasado. Ya. Y de repente volví, se subió alguien que traía ese aroma. Ese perfume. Ese perfume. Ya. No sabes. O sea, la verdad, ese día yo empecé a temblar. Wow. Qué fuerte, hermano. En pocas palabras, un olor te puede traer un trauma bastante grande en tu vida personal, ¿correcto? Sí. Ya. Sí, te digo que, pues no sé, no. Sí, te digo que no lo quisiera volver como a oler, porque o sea, sí es algo que yo recuerdo que iba hasta atrás en el transporte público y empecé a sentirme igual, de la misma manera. O sea, empecé a sentir como, o sea, el mismo miedo. Ya. O sea, sí fue algo que me marcó muchísimo. Wow. Y que pues a la fecha me sigue como marcando, ¿no? Ya. Porque pues uno dice, mucha gente dirá, pues es que tú te lo buscaste porque tú estabas ahí. Pues sí, pero
pues eso es mi trabajo, Es tu trabajo, ¿no? claro, quiero decir, uno ama tanto su carrera que uno va, como quien dice, a ciega, nunca piensa que a uno le va a pasar. Pero desgraciadamente esa es la opción, tenemos dos opciones, A y B. O nos pasa o no nos pasa, y simplemente a ti te tocó. Exacto. Eh, Sí, porque te digo, hay gente que había ido, hay gente que no sé, no tengo unas estadísticas, pero pues de ahí, después de ahí mataron a muchos periodistas, no, me ouch, tocó ir a muchas cosas. Y wow, bueno, y te termino de platicar la historia. Recuerdo que nos llevaron la camioneta, seguíamos tapados, me entregaron mi cartera, ya, me entregaron mi cartera con el eh, mismo dinero, no me oh, robaron ni un peso, oh, me entregaron todo el equipo, ujú, me dejaron el IBU, me dejaron todo el carro. Recuerdo que me subieron a mí, ya, subieron a Raimundo, yo estaba al volante, me dejaron las llaves con el carro, estaba la camioneta negra ujú, de donde me bajaron. Recuerdo que ya una vez que yo estaba en el volante, al volante, me quitaron como una almohada negra, ajá, oscura. Y yo estaba como en shock. Yo no. O sea, había vivido un momento muy complicado y no, o sea, no sabía ni qué hacer. wow, Y recuerdo que el tipo todavía se acercó y de este lado de la ventanilla me puso la pistola aquí y me dijo que te vayas. Y yo así, sí, o sea, sí, o sea, pero ouch, como que todavía, como me ven, no sabía yo qué. Y yo claro, dije sí. Y recuerdo que avanzamos, ellos se fueron, avanzamos, y Raimundo me vio y me dijo, ¿estás bien? Me dijo, no, porque te golpearon, me dijo, te golpearon mucho y te sientes bien, ¿quieres que pasemos a una farmacia? ¿Quieres que te lleve al doctor? Le dije, y yo en ese momento le dije, no, ya, le dije, vámonos. Entonces recuerdo que Raimundo me dijo, pues vámonos para Monterrey. ya, Y, 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 y en eso, pues, después de mucho rato, pues Raimundo pudo comunicarse con el canal ya, y, y, y nos dijeron que nos fuéramos al aeropuerto, que en ¿quién el no? aeropuerto nos estaban esperando. ¿Quién No, no? en el aeropuerto ya había todo ¿Quién lo en el estaba aeropuerto esperando? ya estaba todo un convoy de la Policía Federal, del Ejército, Oh, ya nos estaban esperando, ¿no? pero espérame, me Entonces perdí ahí. ya no, Cuando dice que lo estaban esperando, ¿esperando para qué? no, o sea, nos estaban esperando porque ya nos estaban buscando, ya Ah, sabían que nosotros, o sea, oh, ya dijeron, es que tenemos a dos periodistas que acaba de levantar el narco oh, y lo estamos buscando. Y ya cuando llegamos al aeropuerto, allá había un ejército, te digo, de wow, la Policía Federal y del ejército. E ya, incluso yo cuando iba al baño, nos acompañaban 3, 4 tipos al baño. ouch, O sea, nos dijeron, es que nosotros tenemos la orden de subirlos al avión. Y sí, o sea, la policía nos llevó hasta que nos sentó en el avión el para regresar avión, a México. No, ellos se salieron ouch, y ahí y ya. Y bueno, después de ahí, pues, pues fue algo difícil porque cuando yo llegué a casa, pues yo llegué con esta situación y recuerdo que esa noche que yo llegué, como que todo pasó, ¿no? ujú, Llegué y después de esa situación que yo había pasado, llegué pues recuerdo que mi esposa me dijo, pues no, pues hasta aquí llegó esta situación, yo ya no te aguanto, ouch. eh, mm, mm, no me dio ni oportunidad de platicarle lo que había pasado. Eh, Y como ya, bien o sea, encontré mis... para refrescar la memoria, tú me has dicho que estaban ya en una muy mala relación, ¿correcto? Sí, estábamos pasando por una situación difícil y yo recuerdo que esa noche yo llegué y prácticamente yo tenía mis maletas ahí hechas y me Ouch. dijo, no me dejó ni platicar lo que había pasado, me Oh, dijo, mira, ya hasta aquí llegó esta situación, aquí están tus maletas y te puedes ir. No, a mí fue muy difícil porque
después de vivir una situación Claro. complicada, pasas por algo así, pues sí fue todavía más complicado, ¿no? Te esperas por lo O menos que tu sea, familia y especialmente tu pareja te dé un abrazo y te reconforte, pero no fue así. Totalmente inverso. es, es algo que yo me tuve que comer solo, ¿no? Así como también hay Qué fuerte. alegrías, también hay tristezas en este Claro, trabajo, claro. ¿no? O sea, uno puede contar muchísimas historias, porque también he hecho programas para niños, he viajado a Disneylandia, a hacer las nuevas atracciones. En el 2002 Ujú. trabajé para Disney Channel, pero también está este lado, ¿no? O Claro, sea, y son cosas que uno de verdad te tienes que comer y te tienes que... de repente yo me he ido a coberturas donde yo llego a veces y me quiero tomar una cerveza y termina la cobertura y vives tantas cosas que te quedas con tantas historias, con tantas vivencias que de recordar a veces te dan ganas de llorar, ¿sabes? correcto, correcto. Y retomando un poquito en el momento que estabas ahí con en posesión de los narcos, ¿ellos no te dejaron saber del por qué los habían a ustedes agarrado? ¿Los confundieron? ¿Pensaron que eran de otra banda o de la banda Sí, enemiga? no, sí, ellos en algún momento nos hicieron saber que ellos pensaban que nosotros éramos Zetas, Zetas. ¿no? Zetas, que Wow. era como un pues como otro grupo Correcto, sí, claro, del crimen de la organizado, delincuencia, ¿no? claro. Entonces, porque en ese tiempo ellos nos explicaban, o sobre lo que se ha visto, es que estaban tratando de ocupar ese territorio, los Zetas que ellos tenían acá. O sea que el cártel en ese momento, cártel del Golfo, En lo su tenían poder, ellos, y claro. tenían miedo que llegaran los Zetas, ¿no? Oh, Esa fue la situación. Sí. oh, ok. Wow, qué fuerte, hermano. Qué experiencia la que viviste. ¿Y esto no te dejó como reaccionando como para decir, sabes qué, yo hasta aquí nomás quedo haciendo televisión, no quiero arriesgar mi vida en esto? ¿O tú todavía sigues activo haciendo otras cosas? Es más, me pregunto si te mandan a otra cobertura de narco, porque ahora está tan de moda todo esto acá allá en México. ¿Tú irías? Mira, hoy en día, la verdad, eh, yo hoy en día ya, digo, yo tengo 44 años, voy a cumplir Ujú. 45, yo ya no iría. Ah, ok. O sea, yo ya no iría así porque yo voy por mi cuenta. No, no, porque hoy en día la situación todavía es más difícil. Ujú. Yo creo que hoy es muy difícil que alguien te agarre y que sepa que estás metido en problemas o que vas a hablar mal de cierta, de cierta, o que vas por una línea, no, o sea, no una línea, que vas a hablar mal de ellos o que los vas a hacer visibles, lo digo de Correcto. esta manera, o vas a hacer Ujú. visible algo que está pasando, no te van a dejar ir. Claro, Es complicado, claro. ¿no? Damn. Wow, qué experiencia, hermano. Eso sí que es fuerte lo que viviste. Sí, sí, digo, y como se vivió, pues, tantas cosas, de verdad. También en Torreón también viví algo como similar, igual cuando te digo que vimos los ejecutados ahí, Ya, cuando la policía nos quedamos en la comandancia y nos decían que nosotros como periodistas apestábamos ahí, ¿no? O sea, imagínate. wow. O sea, ustedes aquí apestan, pues tienen que irse. Ustedes no Damn. pueden estar aquí cubriendo la noticia. Sí, no es fácil. Te digo, hoy en día yo ya no, sería muy complicado, Ya, ¿no? ya. Wow. Bueno, cerrando este episodio que es muy intenso, honestamente, los pelitos se me paraban aquí pensando en la situación. Eh, bueno, pasemos a otra escena, a otra situación que te gustaría traer aquí a nuestra audiencia. Te voy a contar algo muy breve. Para mí, eh, yo fui a las Ok, dos presentaciones del Chapo Guzmán que se dieron ok. aquí en Ciudad de México. Y la primera, o sea, había como más de 100 periodistas. Mm, O sea, era una fila que no terminaba, ok, ¿no? Yo fui a las dos presentaciones y recuerdo perfectamente la primera, recuerdo porque yo tengo la grabación, ¿no? Las dos grabaciones de las dos presentaciones del Chapo Guzmán, para mí fue así como, eh, yo como, nunca, yo recuerdo que cuando la gente dice, oye, sientes como maripositas en la panza
cuando estás enamorado, no sé, yo no sé. Pero yo recuerdo que cuando yo vi las cataratas del Niágara, porque yo fui a Ajá. grabar a Toronto, yo en septiembre del 99, recuerdo, hace más de 20 años. Para mí, yo sentí una cosa en el estómago, como un vacío, como una emoción, o sea, porque de verdad que para mí fue, si me preguntas algo que me haya impresionado, así que una escena es ver las cataratas del Niágara. Para mí fue Ya, así de verdad, no me daba, decía, no puedes, o sea, tanta agua que cae, o sea, o sea, no, o ya, sea, para mí, igual para otras personas dicen, nah, no son nada. Para mí fue muy impresionante. ya. Segunda cosa que me ha pasado sentir así Fue con fue el... cuando fue la presentación del Chapo Guzmán, Wow. ¿sabes? O sea, para mí, un personaje que de los más buscados del mundo, de repente bajarlo, grabarlo, bajar del helicóptero y la presentación, para mí fue algo así como, no, o sea, que no sé, algo como, no sé, sentí Era como algo como muy, es como un artista de Hollywood. De una u otra forma, sea quien sí, sea sí, el sí, o sea, Chapo, la era un verdad te artista lo de digo Hollywood. igual, sí, digo, igual, igual lo podemos comparar de esa manera, pero para mí fue así como, o sea, wow, o sea, tener ese personaje así, o sea, lo tuve como a, no sé, como a que 15, 20 metros, o Oh, sea, wow. pues Bastante imagínate, ¿no? O cerca. sea, tenerlo así de cerca, fue algo Claro. que me marcó también. Fui a las dos presentaciones y también fui a grabar, que fuimos pocos medios, Ujú. los que tuvimos acceso cuando se fugó por el túnel donde se fugó. Tuve Ya. pues tal vez la fortuna, ¿no? Porque no creo que mucha gente, mucha gente dirá, ay, no, qué fortuna poder ir. Pues bueno, yo he tenido, así como he tenido la fortuna de grabar a muchos artistas o a muchos escritores, Claro. ¿no? Claro, es que eso pasa a ser parte de la historia de México. Entonces, es un episodio que generaciones y generaciones más adelante van a seguir hablando de este episodio donde tú estuviste presente, tú fuiste a ese lugar y tú puedes decir, yo estuve ahí. Que no decir, eso marca la diferencia. Sí, sí, sí. Y pues sí, para mí ha sido como. A mí, te voy a ser honesto y a todo el mundo le digo, a Que mí te me gusta, pagan por claro. hacer algo que me gusta. A pesar de que he vivido cosas difíciles, me pagan por Wow. hacer algo que me gusta, la Ya, verdad. Me wow, qué gusta hacer bien. mi trabajo y lo Ya. disfruto. ¿Cómo viste la reacción de los colegas al lado tuyo cuando estaba el Chapo frente de Pues mira, ustedes? ¿Viste la gente así como no, sorprendida? no sé, lo que pasa que como fue una presentación tan rápida, de que lo bajaron, lo presentaron y se lo llevaron en Ujú. un helicóptero hacia el altiplano, hacia Toluca. Entonces fue muy rápido. No creo, habrá sido Ya, una cosa de wow, 5, 6, 7 minutos, pero yo como camarógrafo tenía que estar ahí. Nunca vi la reacción. Al final, como cuando grabas algo y se va, ya, no hubo más comentarios, ¿no? Cada quien llegó y correcto. tenía que ir a mandar sus fotos, o sea, porque era un suceso que va a quedar pues en la historia, ¿no? Ahora, una de las cosas que me llamó la atención en la presentación del Chapo es que la policía Sí, andaba sí, con sí, antifaz, sí, solamente claro, se le claro. vieron los Nadie ojos. estaba descubierto. En el, en el caso, en el caso de usted, la prensa también tenía No, que estar de la no, no, misma no, manera, porque tú no sabes si hay gente que a lo mejor lo está no, estudiando a ustedes no. alrededor. Nadie iba con ningún. No, es normal, todo normal, como una Antifaz. presentación como una Ya. conferencia, ¿no? O sea, como una conferencia habitual, bueno, Dale, no dale. habitual, pero Oh. pues, no hubo quien, ay, no, yo no quiero salir, no. No, más bien estaban todos los medios ahí. Oye, igual que me imagino que de todas esas coberturas, quiero pensar que estuviste cubriendo también algo tan importante, un episodio que marcó, desangró a México, que son los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Tú estuviste presente en esa Sí, yo cobertura? estuve, yo estuve en esa cobertura, a mí me tocó estar, eso pasó creo que fue un viernes, y yo habré llegado un lunes o martes, días después. Yo estuve 40 días, ¿Cuál? 40 días allá metido entre Tixla, entre Chilpancingo, entre Acapulco, entre Iguala, donde fueron los sucesos. Y Ya.
Ya. Y pues estuve en un montón de marchas, ¿no? En recorridos con los padres, este, y ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar cubriendo una nota como esa donde las madres aún siguen buscando a su hijo y no hay respuesta de un gobierno? ¿Qué sientes tú? ¿Sientes impotencia o realmente tú haces tu rol de camarógrafo y te vas para tu no, casa no, y... yo soy padre, ¿no? Yo tengo a mis hijos y me imagino que pues toda esa gente, pues, pues es un ser humano como yo, ¿no? Y que el hecho de que no estén de que no sepas ni dónde están tus hijos, pues no ha de ser nada fácil, Claro, ¿no? A mí me tocó, en ese momento me tocó grabar como también los otros correcto. desaparecidos, porque antes de eso, antes de los de Ayotzinapa, ya había mucha gente desaparecida en Iguala. O sea, que utilizaban los mismos, que utilizaban el mismo, digamos, modus operandi. Ah, ok. Y recuerdo que, recuerdo que entrevistamos a una señora en Iguala, Ah, ok. donde desaparecieron a su hijo. Había sido 4 o 3 años atrás. Y recuerdo Ujú. que iba con Raimundo, porque Raimundo después de Milenio se salió y se vino. Yo trabajo en Telesur Ya, y, y, y lo quiero ser muy claro, Telesur le dio mucha visibilidad a lo de Ayotzinapa. En ya. ese momento, Telesur le dio mucha importancia al tema como lo merecía, ¿no? O sea, un tema así, Mm, ok. ¿no? Creo que merecía. Y, y Ah, recuerdo que ok. fuimos a entrevistar a una señora Ya, ya, que fue ya. algo que me marcó muchísimo, porque yo estaba grabando a la señora y la señora decía, es que mi hijo lo desaparecieron hace 4 o 5 años, dice, y mi hijo siempre llegaba y llegaba en taxi y, 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 y a veces yo, dice la señora, y a veces yo escucho un taxi y a veces salgo Ujú. pensando en que mi hijo va a entrar, dice, por esa puerta como entraba, ¿no? Yo Correcto. recuerdo Wow. que yo empecé a sentir como, Oh, la sí. verdad, digo, yo empecé a sentir como algo que yo no podía. Yo me salí, yo no pude, o sea, yo me quité los audífonos y de verdad me salí porque Ya. yo no podía, ¿no? O sea, de repente la señora dice, mire, le decía a Raimundo, dice, mire, señor, yo tengo un dolor aquí, dice, yo tengo un dolor en el alma que, que no puedo con él. Dice, hoy le digo, hoy yo le digo, yo tengo esa grabación. Wow, qué Dice, fuerte. hoy yo le puedo decir que ya no me importa cómo encontrar a mi hijo. Lo que quiero es calmar este dolor que traigo dentro. Dice, yo me gustaría recuperar a mi hijo, ya sea en vida o que esté muerto. Pero lo quisiera ver, para que se me termine Wow. ese dolor que siento. Todos los días dices algo que no puedo con él, ¿no? Y para mí sí fue como muy difícil, ¿no? O sea, porque, Wow. híjole, no. Ya. Te digo, cosas que te marcan, ¿no? Y también te digo, entrevistar a todos los papás, eh, Wow. no, ver las fotografías de los chicos, eh, ver a los papás, la impotencia de no poder encontrar, y han pasado más de casi 9, 10 años y, y siguen en las mismas. Sí, No es sí. fácil, la verdad. Basándonos en esos años que no se les ha tenido una respuesta a ellos, ¿has visto como que el comportamiento ha cambiado? ¿Ya lo están viendo como enemigo? Si antes se le acercaban a ustedes para pedirle ayuda, ¿no te has sentido como que cambió un poquito la relación de los padres que buscaban a sus hijos con la prensa, en el caso tuyo? No, no, en mi caso mío no. Eh, Ya, Digo, nosotros no queremos, no quisiera, te digo, no quisiera ser presuncioso, pero yo trabajo en Telesur, ya, es un canal más de izquierda, ya. y nosotros siempre le hemos dado voz a la gente, y Ujú. todos los papás y los abogados vienen aquí a Telesur. Ya, Yo encuentro a los papás y ellos de repente me ubican, no todos, pero don Mario,
Muchas Ya, personas que pocos padres, pero cuando les decimos que vamos de Telesur, la verdad que nos dan la entrevista sin ningún problema. Hablo desde lo que yo he tú puedes, vivido en claro. estos 10 años con ellos. Ah, Con ok, otros medios no podría yo decir porque no estoy en correcto. ese, no sé, ¿no? Dale. Interesante el tema de Ayotzinapa y cómo hace sentir un camarógrafo. Es buen punto que tú toques ese tema, porque definitivamente la gente nos ve a nosotros como que somos bastante planos, somos muy neutrales, entonces nos ven como que a nosotros no nos afecta mucho lo que les pasa a ellos, cosa que no es así, evidentemente. No, claro que Ya, no. No, para nada. Uno a veces, a mí antes, a mí me preguntaban, oye, hubo alguien que me decía, oye Juan, es que a mí me gusta las tomas que haces, ¿no? Un comentario. Pero ¿por qué la haces de abajo? ¿Por qué la haces de arriba? ¿Por qué haces contrapicada? ¿Por qué? Y, 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 y yo le decía, mira, es que yo te puedo decir cómo puedes hacer esa toma, cómo puedes hacer una contrapicada, cómo puedes hacer un ujú, top, cómo puedes hacer esto, por qué o por qué de aquí, de aquí. Y le digo, pero es que eso es básico. Pero le dije, realmente lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que sentir el momento. Tú tienes que vivir, tienes que hacerte parte de lo que estás viviendo, ¿no? correcto, ya, ¿No? ya, O sea, no, le digo, ¿qué te puedo decir? Pongo la toma aquí y ya. No, le digo, es que no sé, tienes que como meterte. Es como cuando un actor, o sea, cuando un actor está haciendo un personaje, se tiene que meter al personaje, ¿no? correcto. Entonces, uno Ujú, como camarógrafo se tiene que meter también a lo que estás grabando para poder sentir, como para poder también mostrar lo que tú estás viviendo, ¿no? Tú quieres, o sea, no sé si me entiendas. O sea, tienes que sí, hacerte claro. parte de lo que estás viendo para poder grabar lo que tú estás sintiendo y lo que tú quieres que la gente vea, ¿no? Lo que quieres transmitir, claro. Ya, Exacto, lo sí, que ese quieres es el trabajo transmitir. nuestro. Sí, claro. Sí, claro. O sea, digo, como todo, de repente se viven cosas así, pero en mi caso yo no, bueno, no he vivido, no he vivido Perfecto. mucho. Y también les explicas, a la gente también le entiendes, mire, es mi trabajo, yo vengo aquí, a mí me ha tocado grabar las marchas de las mujeres en México, en Ya, particular, sí, este, porque también he estado en Chile y he estado en otros países. ya, Y un día recuerdo perfectamente en la UNAM de un suceso que pasó en la UNAM, donde a una chica la ya. ahorcaron con un cordón de teléfono. Y se Mm. llamaba Lesbi. Y yo fui a la marcha y, y también digo que es algo que me marcó porque yo iba con mi hija. Mi hija tendría como unos 16 años, ¿no? Oh, Y recuerdo que yo iba a ok. cama y yo llevé a mi hija. Yo anteriormente había llevado a mi hija a otras grabaciones Ujú, porque en México se ha dado mucho lo de los feminicidios. sí, Y sí, en particular Telesur había cubierto muchísimas performances que se armaban muchos grupos de personas que están en contra pues de los feminicidios en México y Telesur ha cubierto mucho, le ha dado mucha eh, visibilidad a ese tipo bueno, a esas, a los problemas sociales. a los problemas de los feminicidios, en particular de las Correcto. mujeres. Y entonces yo había llevado a mi hija a muchos performances, como para también decirle que en México existe eso y que hay que tener mucho cuidado y todo. Y recuerdo que me la llevé a la UNAM y, y yo estaba grabando y de repente casi me Ujú. sacaron las mujeres como golpeándome, ¿no? Al lado de mi hija. Y me Uy, decían, contraten mujeres, ¿por qué puros hombres? Y yo recuerdo que yo le dije a la chica esa que me estaba casi agrediendo, le dije, tranquila, mira, vengo con mi hija. Y si yo hago este trabajo, es porque tengo que darle de comer a esta niña, claro, claro. y esta niña tiene una mamá, ¿sí me entiendes?
Y le digo, y yo donde trabajo, la directora es mujer, y las administradoras son mujeres. O sea, creo creo, te digo, eso es lo que de repente no, te digo, son cosas que me han pasado y hoy en día yo a mi hija le digo, ¿quieres ir a una marcha de mujeres? Y me dice, no, Oh, qué porque estoy en traumada. contra de esas personas, de cómo te trataron a ti, ¿no? Ouch. Ya. Porque te digo, entiendo perfectamente la lucha y yo entiendo perfectamente, pero creo que hay maneras, ¿no? O sea, uno hace su Correcto, trabajo, ¿no? O sea, correcto. no pueden generalizar, ¿no? El hecho de ser Ujú, camarógrafo, pues yo vivo de esto, yo como de esto, ese es mi trabajo, ¿no? correcto. Entonces, Ujú, digo, cosas que me han pasado, ¿no? mm. Bueno, ya me has contado casi 3 episodios en México, pero tú también has tenido el privilegio de viajar fuera del país. ¿Cuáles de Sí, esas coberturas que hiciste fuera del país fue la que más te ha marcado? bueno, eh, en el 2013 hubo un tifón en Filipinas que se llamó el tifón Haiyan, en una área que se Ya, llamó se llama Tacloban, ¿no? ok. Y de repente un día me Mm, dice mi jefa, oye, ¿sabes qué? Te vas a ir un tifón en Filipinas y te vas. Allá te vas a encontrar a alguien que lleva para transmitir porque no había señal. Yo ya, recuerdo que yo me había llevado unos atunes porque yo ya había vivido una situación así y yo dije, me llevo un atún, me llevo unas nueces, porque no había ni agua, ¿no? Eh, ya. bueno, llegamos a Filipinas, fuimos a de Estados Unidos nos fuimos a Filipinas y al fin, bueno, llegamos y era un problema llegar. O sea, no había manera de llegar al Mm, lugar porque no había comunicación y al final ya. nos fuimos en un barquito que nos llevó y de ahí nos llevaron en carretera. Recuerdo que una noche dormimos, había muchísimos moscos, hacía frío, hacía calor, Ouch. no habíamos dormido, llevábamos 2 días sin bañarnos, llegamos al lugar, por fin llegamos al lugar, un lugar que estaba devastado. Fue algo súper, o sea, para mí fue algo como muy impresionante porque yo no había visto pues tantos muertos, ¿entiendes? O sea, ahí creo que fueron Mm, más de 10,000 muertos. O sea, wow. yo recuerdo que llegué a la orilla de la playa, de la bahía, y yo estaba grabando y de repente había muertos ahí. O sea, o sea, pero no había manera ni Era de un rescatar. cementerio, en pocas palabras. Era un Era un cementerio, cementerio. era un cementerio. Yo Ouch. iba con una mujer, con Paula Mona, con Ouch. Felipe, y estaba todo Ya. destruido, un barco que estaba hasta metido hasta como dicen, hasta la cocina. Y yo de repente Wow. decía, bueno, cómo, cómo una fuerza tan, o sea, cómo puede yo llegar este barco hasta acá, ¿no? Y, y yo veía la pila de muertos. Una escena que yo tengo muy marcada es, recuerdo Ya. incluso Sí. creo que tengo las imágenes, pero así como así todos tapados, pero eran como Ya. 150 muertos, ¿no? Y el olor era, aparte hacía calor, o sea, apestaba a muerte, apestaba a muerto, no era. Ya. Recuerdo que los camiones los llenaban de cuerpos, camiones de volteo, Mm, los llenaban de cuerpos y todo, iban escurriendo sangre entre, no sé, y el olor no era fácil, ¿no? Y fíjate que algo que me marcó, que también tengo grabado, y tengo también grabado en la mente, recuerdo que una familia pues se destruyó, pues se ujú. destruyó todo, y que los muertos estaban, por donde tú caminabas, los Sí. muertos estaban a Sí. la orilla de la carretera. Y recuerdo que llegamos a un lugar donde estaba una familia donde se había muerto un bebé, yo creo que como de unos 3 o 2 años, y lo tenían como en una, ¿cómo se llama? Como en una cosa de cemento, pero lo habían tapado con tierra. No había manera, o sea, no había manera ¿dónde? Y entonces veías ahí el bulto y veías a la gente ahí que lloraba
Y sí, sí es algo como que dices, híjole, no es fácil, ¿no? O sea, ves a la gente que, o sea, no tiene nada, o sea, no hay ni agua, y tener que estar, prácticamente estaban velando el cuerpo ahí tapado con tierra, ¿no? Y otra escena que también tengo muy marcada es, recuerdo que estaban tratando de salvar porque solía muerto y estaban recuperando los cuerpos, y recuerdo y también tengo la escena donde se ve que se cayó una pared y tapó, y estaba una señora con su hijo, y quedó marcada, cuando levantaron la pared, quedó marcada la silueta de la señora y la del niño, que habían quedado aplastados. Uf, qué fuerte. Esas cosas que te marcan. Yo nunca había visto, la verdad, nunca había visto tantos muertos hasta esa cobertura, ¿no? Y para mí, digo, fue algo que me marcó, ver a los niños que trataban de jugar después de Claro. Estaban como en un auditorio, ver a los niños que de tanta destrucción, pues todavía tenían como tratar de pasar el rato, ¿no? Jugando. Recuerdo que yo después de 4 o 5 días me llegué a bañar con agua súper sucia, pero tenía que bañarme, ¿no? Ya me sentía incómodo. No fue fácil. La verdad, esa cobertura fue muy complicado. Fueron como 10, 8 días, porque aparte llevábamos en aquel tiempo el Viga. No sé si recuerdes que era como esta cosa de vía satélite. Claro, sí me acuerdo. Para tener internet. Entonces teníamos que andar buscando la señal. No era fácil, no. Pero bueno, al final se logró y se hicieron buenas notas, y pudimos, pues, hacer lo que nosotros en lo que pudimos, ¿no? Claro, porque los recursos no se estaban dando. Sí, porque no había ni señal, no había manera, ¿no? Oye, y basándome en la experiencia que tú tienes y con todo lo que has hecho, viajado y conocido, ¿te hubieses imaginado cuando estabas niño haber disfrutado de todos estos privilegios, en pocas palabras? Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de Sí, estar haciendo esto con un trabajo. fíjate que no, la verdad no. No, yo nunca, o sea, nunca pensé hacer esto, ¿no? Yo, como te comenté al principio, pues yo vengo de te digo, perdón que te lo diga, pero prácticamente yo vengo de la miseria, ¿me entiendes? Ujú, O sea, ujú. yo nunca pensé a llegar, o sea, no, yo recuerdo que cuando yo fui pequeño, yo tuve televisión como hasta los 8 años, ¿no? Ok. O sea, nosotros nunca tuvimos un refrigerador, o sea, yo nunca soñé no sabía ni qué iba a hacer de mi vida, ¿no? Hasta que se me dio esa oportunidad. Lo que sí sabía es que yo dije, bueno, yo quiero estudiar algo, me hubiera gustado ser arquitecto, ¿no? Ese es como me hubiera gustado ser arquitecto, ese era mi sueño, pero nunca pensé estar donde estuve, no, nunca lo pensé. Muy bien, Juan Carlos, te agradezco muchísimo de haber participado de Testigo Invisible. Para mí es un honor haber estado conversando contigo y que tú compartas tu vivencia detrás de cámara con toda nuestra audiencia. Te mando un abrazo muy fuerte hasta México y te deseo lo mejor. Sigue haciendo lo que tú mejor sabes hacer, ¿ok? Muchas gracias, y la verdad te agradezco mucho, y pues ahí estamos, ¿no? Todo para adelante. Y a ustedes, amigos, los invito a que sigan sintonizando Testigo Invisible para que escuchen más historias interesantes de lo que sucedió detrás de una cámara. Así que no se lo pierdan. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Tu apoyo es fundamental para mí. No te olvides suscribirte haciendo clic en el botón de aquí abajo para que no te pierdas nuestro próximo podcast de Testigo Invisible. Nos vemos en la próxima entrega.